Buenas noches. Sabéis que soy el coordinador de esta actividad de conferencia sobre el 50 aniversario de la OGE y voy a presentar a continuación a don Sebastián Delgado, que va a introducir a las personas de la mesa redonda. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Mi nombre, como ha dicho Joaquín, soy Sebastián Delgado. He pertenecido a la organización juvenil prácticamente desde mi adolescencia y voy a presentar brevemente a los 4 componentes de la mesa sobre los grupos y actividades y escuelas de la Organización Juvenil Española, pero antes, en cuestión de 5 minutos, voy a leer una cuartilla que no lo tenía preparado para aquí, concretamente, pero me lo ha traído porque yo, sinceramente, no tenía que intervenir en este acto. Tenía que hacer la presentación y servir como moderador don Antonio Guadamuro, pero debido a una enfermedad que ha surgido, no sé si se llegará a tiempo todavía, pero ha tenido que acudir al médico y por lo tanto no se encuentra presente en este momento. Mañana o pasado mañana seguramente lo publicarán en El Sur, un escrito que he mandado que dice concretamente: la ventana de mi hogar juvenil. Tras la imposición de la beca de honor de la residencia de estudiantes La Rosaleda de Málaga a la OGE en la persona de su presidente nacional, don José Ignacio Fernández, que se le entregó nuestro alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, en este mes de abril de 2010, van llegando a la ventana de mi memoria vivencia y recuerdos de mis cerca de 50 años vinculados a la OGE, con mi primer campamento juvenil en el Vigil de Guiñones de Marbella, con compañeros de la OGE de la institución sindical, entre ellos Vivi Andersen, en el mes de junio de los años 60. Aún conservo fresca en mi memoria recuerdos y anécdotas de aquellos años, la algarabía de flechas y arqueros preparando la marcha al pantano de la OGE, como titulamos el pantano del agujero, con Pedro Pérez, secretario de Estado de Economía en el gobierno de Felipe González, como mi subjefe de centuria, y a otros secretarios de Estado de Economía también, esta vez con el gobierno de José María Aznar, Enrique Jiménez Reina, como jefe de centuria, también en el hogar Emperador Carlos. Don Carlos Benavides, vicerrector de la universidad, Juan Alcaraz, el delegado de Educación, Gumersindo Ruiz, Antonio Muñoz, notables profesores, economistas, todos entregados al lema de valer para servir. No cabe duda que en la OGE hemos cabido todos, notables como nuestro próximo doctor honoris causa de la UMA, Antonio Domínguez Banderas, Pedro Arriola, Bartolomé Ruiz González, actual secretario general de Políticas Culturales, y un largo etcétera de alcaldes, diputados, consejeros, empresarios y sobre todo trabajadores con una impronta y un estilo que cuando un presidente de una peña, asociación o cofradía, etcétera, destacaban por su bien hacer, se le preguntaba si había estado en la OGE y la mayoría lo afirmaban con orgullo y satisfacción por su paso por ella como la mejor de su bibliografía. Nuestro hogar de Tejón, llamado Cruces Pozo, Natera, Emperador Carlos, Arriola, barriada Rese, barriada Girón, barriada Carranque, etcétera, todos con su estilo y su formación inculta. Tejón con su grupo de arqueología, espeleología, aeromodelismo, aeronáutica, banda de música, esgrima, orquesta de cámara dirigida por el profesor Gálvez Congiu, etcétera. Arriola con aire libre, premilitar dirigido por Jesús Salafranca, rondalla azul dirigida por Manolo Jiménez, teatro, esgrima, vela, piragüismo, club Arriola OGE, etcétera. En Natera, donde se afiliaron más de 700 flechas y arqueros en 3 círculos, con nuestro club deportivo Natera OGE, nuestra decidida incorporación de la mujer en la OGE en contra de las autoridades de juventudes o del movimiento, aunque luego lo comprendieron. Nuestro desfile en Semana Santa, con nuestra banda de cornetas y tambores y más de 200 flechas uniformados en la cofradía de nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén. En La Esperanza, los cadetes con guión y la banda de música de Tejón. En el prendimiento de la OGE de la Escuela Franco. En el Cristo del Amor, en el Cautivo, cadetes de Arriola, etcétera. Y en los pueblos, por la ventana de mis recuerdos me llegan las ilusiones de miles de niños cuando los mandos, cadetes y la OGE de la Escuela Franco
nos caracterizábamos de soldados, pajes, pastores, etcétera, para salir como figurantes de la cabalgata de Reyes Magos, la que presenciaron durante décadas. La celebración de las competiciones deportivas de baloncesto, balonmano, vóley, esgrima, campo a través, etcétera, en las fiestas deportivas de invierno, organizada por el Ayuntamiento de Málaga y en la que participaban equipos de todas las provincias. Nuestro curso de mando en los colegios menores del Mediterráneo de Málaga y Barrones de Sota de Archidona, o en los albergues de Mija, África, campamentos de Marbella, Corte de la Frontera, Cazorla, etcétera. Las bodas de Ángel López y Toñi en el campamento de Marbella en el 1973 y la mía con Marian, mi mujer, en el 75 con asistencia de las bandas de Antequera, Marbella, etcétera, y todos mis amigos. Campamentos volantes de Aljaima, Granada, etcétera. Marcha de peregrinación que tuve el honor de dirigir, Malaca, a Santiago de Compostela, y la Operación Mil Pueblos. Mi hija asistiendo a los cursos de monitora en la escuela de tiempo libre de la Escuela Covaleda. Mi colaboración con el campamento de la OGE de Casarabonela. 50 años de vida de la OGE le dan un legítimo espaldarazo de edad y adultez, y no solo por razones cronológicas, sino por su trayectoria de servicio a la juventud, con sus luces y sus sombras en el campo del movimiento juvenil malagueño. Esperamos que las dificultades, limitaciones y fallos que nos aquejan se vayan orillando para que como fruto de la conmemoración se abra un futuro superador acorde con nuestra propia historia. Nuestra mirada a la ventana del ayer no es solo una invitación al recuerdo, ya que si mucha agua ha pasado desde aquel julio del 60 en que se refundó la OGE, pero como un manantial inagotable, las promociones de jóvenes y dirigentes dan fe del servicio que esta organización viene prestando a la sociedad española. Simplemente, muchas gracias. Y paso a, comenzando por mi izquierda, don Juan Manuel Muñoz Gambero, que de todo conocido, doctor en Filosofía y Letras. Bueno, yo le he ascendido de categoría, bueno, licenciado en Filosofía y Letras, pero tiene una tesis doctoral, que pues yo, como leí el libro que ha escrito sobre la tortuga, eso es más que, y según los doctores entendidos en la materia, es más que una tesis doctoral. Por lo tanto, nada más que tiene que él, que cuando quiera prácticamente presentarla, yo creo que, y por supuesto, yo creo que sería más que una tesis doctoral. Pero para nosotros es el doctor, en realidad, cum laude, en Arqueología de Málaga, porque ha sido director de la Escuela de Arqueología, de la Escuela Nacional de Arqueología, ha sido o fundador de ese grupo primero, y posteriormente profesor también de la Escuela Franco, y él como empresario sigue trabajando, sigue colaborando con la empresa que tiene también montada, y ahora posteriormente nos hablará también del tema sobre la arqueología en Tejón y Rodríguez, en el hogar juvenil de Cruces Pozos, cuando se fundó, cuando montaron, que fue visitado por ministros, por consejeros, y por directores generales, y entre ellos los delegados nacionales de juventud que venían a Málaga, siempre visitaban también esa Escuela Nacional de Arqueología, de la cual nos sentimos, todos los que hemos pertenecido a la OGE en aquel tiempo, pues nos sentíamos orgullosos de ella. Le sigue el doctor, eso sí es doctor también, vaya, doctor en medicina, especialista en urología, pero que además tiene eso también magisterio, y es antiguo alumno también de la institución sindical Francisco Franco, concretamente, o sea que él lo lleva también muy en honor, lo mismo que yo soy antiguo alumno de la Escuela Franco también, y por lo tanto nos sentimos un poco orgullosos de llevarlo en nuestra bibliografía, nuestra historia. Él va a hablar sobre el tema de la espeleología. Sí, doctor. Ah, sí, no, he dicho don Manuel Flores Soler. Y don Carlos lo diré. Don Carlos Casares Palma,